El artículo de hoy se denomina La disciplina de las vírgenes. Atención, amigas. Contaremos qué sucedía en las primeras épocas del cristianismo con las primeras vírgenes consagradas. Los padres de la Iglesia ciertamente creían que los hombres eran primordialmente espirituales y que las mujeres eran carnales. No han sido los únicos en creerlo. Hasta no hace muy poco, pensadores ilustres como don José Ortega y Gasset decían cosas como esta, que no digo que estén mal, digo que comparten la visión de los padres de la Iglesia. Lo que decía, y es muy atrayente, don Ortega, es esto. Hay en la mujer, aún en el acto más espiritual de la mujer, hay algo de carnal. Y en el acto más carnal del hombre hay algo de espiritualidad. Ortega decía que el hombre tenía el centro vital de su persona en el pensamiento y la mujer en las entrañas. Y citaba o inventaba primero que los hombres más espirituales que habían existido en la historia del Occidente, tuvo que decir del Occidente, eran altos y flacos. Y pensó, desde luego, en el Cristo y en el Quijote. No pudo decir de Oriente. No, porque el Buda no lo era. No hay altos y flacos, pero el Buda era gordo. Claro, el Buda no lo era. Es de todos modos un capricho de Ortega. Es un capricho de Ortega no exento de cierta veracidad. Mucho más tomado del precepto científico, Aldous Huxley escribió otro ensayo que hemos citado algunas veces aquí, cuyo nombre tengo la precaución de no recordar, pero en el que se hablaba de ciertos valores que todas las personas tenían, que era un cierto endomorfismo, que sería la tendencia a lo redondo, a lo carnal, un mesomorfismo, que era una cosa atlética y de músculo, y un ectomorfismo, que era la flacura y los huesos. Y que todos teníamos un poco de cada cosa. Y que los ejemplos extremos de eso, por ejemplo, alguien que tuviera 9 de endomorfismo, he dicho al revés, y uno de los otros, ese estaba loco seguro. En general éramos una mezcla de eso. Ahí yo creo que acertaba Huxley y pedía a él, con toda inteligencia, a los psicólogos que tuvieran en cuenta el cuerpo a la hora de analizar la mente. Y yo creo ahí que hay ciertamente una relación entre un cuerpo enjuto y unas formas. Pero, en todo caso, todos estos pensares modernos y aún posmodernos no implicaban el considerar a la mujer como un ser de segundo orden. Pero los padres de la Iglesia creían que los hombres tenían el patrimonio del espíritu y que las mujeres que aspiraban a la santidad debían enfrentarse a problemas muy difíciles de sortear. Para poder alcanzar la espiritualidad tenían que renunciar a aquellas cosas que las definían como mujeres. Así, al elegir una vida espiritual, debía trascenderse el género, el cual era, por definición, sexual y reproductivo. San Jerónimo fue contundente y escribió lo siguiente: si ella desea servir a Cristo más que al mundo, dejará entonces de ser mujer y será llamada hombre. A partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba solamente contra la tentación lujuriosa, sino también contra todo lo que definía a una mujer como tal. Las primeras vírgenes cristianas
debieron someterse a unas cerrazones que directamente las corrían de género. Una vez que una mujer había tomado la decisión de no casarse carnalmente, debía hacer un ritual público para certificarlo. La exigencia de ese rito apareció ya desde el año 300 en el concilio de Elvira, en España. Y más tarde Jerónimo explicó que una virgen debía presentarse ante su obispo, quien le cubriría la cabeza con un velo de novia para presentarla como una casta virgen a Cristo. Tertuliano dijo que la virginidad física no era suficiente. La mujer también necesitaba modestia. San Ambrosio, el maestro de San Agustín, llevó esa lógica al extremo cuando dijo que sin modestia la virginidad ni siquiera existía. La virginidad podía ser violada por una mirada lujuriosa. La rigidez de Tertuliano fue tal que llegó al extremo de afirmar que cuando una virgen desnudaba su cabeza, inmediatamente dejaba de ser casta por completo. Una virgen no solo debía estar velada, sino que debía evitar despliegues ostentosos de estilo y riqueza. Debía eludir incluso un ascetismo ostentoso, puesto que tales extremos también podían atraer la atención hacia ella. El temor de los padres a la influencia de las comidas para incitar la sexualidad era enorme. Las primeras reglas para las vírgenes explicaban que debían ayunar todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos que comían debían ser refrescantes, como por ejemplo vegetales o hierbas suaves, nada de chimichurris ni esas cosas. El vino estaba prohibido, desde luego, porque acaloraba velozmente. El agua era la bebida más segura. Jerónimo esperaba que sus prohibiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran mujeres pálidas y delgadas de tanto ayunar. Y como estaba prohibido todo lo que fuera sensorial y carnal, una virgen consagrada no debía bañarse. Un baño no solo podía calentar la sangre, sino que además podía violar el pudor. Además, un baño podía ser indicio del orgullo de una dama por su apariencia, y eso era inaceptable. San Jerónimo aseguraba que la Virgen perfecta, mediante una escualidez deliberada, se apresuraba en deteriorar sus buenas apariencias naturales. A la vez que debían apartarse de las cosas mundanas, como la comida y los baños, las vírgenes debían ser indiferentes a la propiedad personal. Paralelamente a las listas de conductas prohibidas, los padres también crearon un programa de actividades recomendables para las casas de mujeres célibes, puesto que creían que las actividades espirituales y las carnales no podían coexistir. Recomendaron que las vírgenes llenaran su tiempo con actividades espirituales. Jerónimo puso énfasis en el estudio, como excelente pasatiempo que podía reemplazar a la pasión carnal e instalar en su lugar una pasión espiritual. Él recomendaba la lectura de las Escrituras y de padres como Cipriano, Anastasio e Hilario. Pero el estudio no debía servir para enorgullecerse ni para exhibir los conocimientos en una disputa. Una virgen no debía ser elocuente. Su conocimiento debía ser estrictamente privado, como el de los cangrejos. Además de estudiar, una virgen debía rezar con frecuencia, desde luego. Jerónimo recomendó un ciclo diario de oraciones a las 3, a las 6 y a las 9 de la mañana, y al atardecer y a la medianoche. Las recomendaciones de oración de Ambrosio no fueron tan precisas, pero desde luego serían frecuentes. Pero cumplir con todo eso no era suficiente. Cada asunto debía acompañarse con el debido espíritu. Cualquier desdén era pecaminoso. Otra exigencia era el silencio. Los padres de la Iglesia consideraban que una boca abierta en el hablar revelaba a una mujer abierta al mundo, ¿no? Hablar era una acción no pasiva y por tanto considerada como no femenina. En consecuencia, las vírgenes, que tenían que ser no sexuales, también tenían que ser calladas.
Últimos detalles. Si observaba todas estas reglas, una virgen podía tener la esperanza de realizar una vida espiritual. Pero aún así, esa realización no estaba garantizada. Los padres tuvieron el cuidado de opacar la importancia de la integridad estrictamente física. La verdadera virginidad podía perderse accediendo a cualquier gesto femenino, una mirada, un utensilio utilizado con delicadeza, una belleza ostensible, algún acicalamiento, un grito agudo o una lágrima fácil eran suficiente motivo para que la promesa del cielo fuera rotundamente negada. Este es el final de este informe que nos mete, desde luego, muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Miedo de que las cosas no hayan cambiado tanto. Ese es el miedo que nos mete. Desde luego tiene su gracia, toda extravagancia, todo pensamiento poco razonable, tiene un costado gracioso. Pero este no. Esta clase de pensamiento ha producido muchas desgracias. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto? A Swedenborg, Alejandro, a este hombre que había visto en la santidad mucho de sensualidad y que decía que el cielo era un cielo de palabras y un cielo de sensualidad. Había otra cosa que decía Swedenborg, que era un señor sueco, bastante razonable, al menos hasta aquí, a quien un día se le apareció Dios mismo. Y dijo, mira, te convido a visitar el cielo. Y visitó el cielo y el infierno y escribió como unas memorias de viaje, de lo más atractivas y también de lo más razonables. Una cosa que siempre me ha gustado es que en ese cielo no entraban los estúpidos. En el cielo de Swedenborg no había lugar para los estúpidos. Que tenían una especie de limbo en el que eran muy felices. Además no era que no entraba nada, estaba cerrado. Correcto, uno estaba allí donde era feliz. Uno estaba donde era feliz. Y sucedía que los estúpidos, como sucede desde luego, no eran felices allí donde la excelencia hace soplar sus vientos. Así que bueno. Está bien, está bien elegido para dedicarle esto. O los griegos, gente que ha puesto absolutamente juntos los placeres del cuerpo y del espíritu. No sé, porque Platón fue el primero que estableció esta división. Y aquellas damas que con su nula castidad hacen tan hermoso el mundo. Oiremos un vals en la voz de Carlos Gardel que se llama La Virgen del Perdón. Adelante.